¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es SP Noticias, bienvenidos, mi nombre es Julián Mazoya. Esta es la mesa de debate de representantes de partidos políticos, en donde hoy nos acompaña representando al PAN Aníbal Cañas, quien fuera diputado de la Ciudad de México. Así es. La vez pasada y ahora es ¿qué? Representante del PAN. ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Excelente, Aníbal, gracias. Pati Urriza, diputada local de la Ciudad de México, Feliz Coyoacán, de estar ¿verdad? aquí. Así es. Coyoacán. Y el apartidismo encarnado, el señor Poncho Gutiérrez. La neutralidad, la objetividad encarnada, pero hoy voy a medio hacerle de moreno, Venga, de venga. guinda. De hecho, Pues ya ahí lo que haces todos los días. Casi no Poncho, le eres un sale, ¿no? de hecho, ahí en Solamente cabina, hoy. nada más hoy. De hecho, ahí en cabina, si pueden jugar con los colores de mi suéter y le pueden ahí jugar con el tono para que se vea más guinda, se los agradeceré para que la gente ubique cuál es mi papel en el umbral partidista. No Gracias, será necesario. Poncho. Gracias. Lo agradecemos, pero no será ya necesario. habla que me hago menso. Sí. Pues a ver, el escenario es el presupuesto que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, el presupuesto más grande que ha habido en la historia de este país, un incremento también en la deuda, incremento en los programas sociales. Y por el PAN, querido Aníbal, escuchaba yo primero unas declaraciones por parte de Ricardo Anaya diciendo que esto era el acabose, dictadura, que ahora sí, lo mismo, por ejemplo, esta vocera ahora que tienen la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que sí es Venezuela. Y ahora escuché un mensaje del presidente del PAN mucho más moderado, otra cosa muy distinta, diciendo, bueno, no todo está bien, no todo está mal, no termino de entender entonces dónde están parados. Si esto ya es el fin, ya se acabó, endeudamos a todas las generaciones habidas y por haber, o si realmente hay algunas cosas bien y otras mal, y hay que hablar de todo. No, definitivamente, como bien lo comentas, hay que hablar de todo. El presidente nacional fue muy claro en el sentido de señalar que no podemos ver este presupuesto en términos maniqueos. Ni muy bueno ni muy malo. Hay avances, sí, hay cosas buenas, sí. Ya le corresponderá a la presidenta Morena y sus aliados hablar de ello. Nosotros vamos a hablar de lo que en realidad le preocupa a la gente. Y un tema que comentó el coordinador Ricardo Anaya sí tiene que ver con el endeudamiento que está sufriendo el país. Este gobierno que nos vendió desde hace 6 años con el presidente López Obrador que no iban a endeudar, está pidiendo casi 2 billones de pesos de endeudamiento para el pago únicamente del servicio de la deuda. Y eso es preocupante, porque tampoco han podido bajar el déficit. En 2025 se planteó un déficit de cerca del 4%, no sucedió. Nuevamente están para 2026 con una meta similar que no sabemos qué va a suceder. ¿Y qué significa esto? Que el gobierno está gastando más de lo que está ingresando. Y eso sí es una preocupación, porque al paso que vamos, va a llegar un momento en que vamos a estar endeudándonos para pagar la deuda. Pero sí podemos decir que mientras sí Andrés Manuel sí prometió que no iba a endeudar y endeudó, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca prometió eso. O sea, no fue parte de su plataforma de campaña, un poco por ahí, por lo menos podemos conceder eso. O sea, nunca dijo no voy a endeudar. No podría haberlo prometido, porque ya hay una situación fiscal crítica en el país a tal grado que la Más deuda radicales es nos salió un necesaria. movimiento ciudadano que el PAN. Pues claro. Bueno, ahora es que, me confundí, sí. pues, ahora sí. A ver, es que esta tibieza del Normalmente PAN, los de que- repente sí, de repente les damos con todo, pues yo la verdad no la entiendo. La postura de Movimiento Ciudadano siempre ha sido muy clara, vamos a favor de las cosas que beneficien al país, vamos en contra y Pero abiertamente crisis criticando. fiscal lo utilizas, me pareció algo. Bueno, yo hubiera yo esperado creo- eso de acá y ahora Digo- me A confundí. ver. Ya me pareció No, algo a ver. llamativo. Mientras no digas mi partido es México, no te haces panista, no te haces panista. No, Ok, ok. no. De hecho, nosotros traemos pues propuestas muy específicas que venimos peleando desde el sexenio pasado. Y te digo que yo veo una crisis fiscal en el país. Porque ya para que Morena esté pensando en poner un impuesto a los videojuegos, a la gente que está jugando videojuegos violentos para reducir y lo disfrazan de una política pública de seguridad en el país, pues yo lo que veo es que más bien necesitan recaudar de algún lugar todo el dinero que está gastando el país. Nosotros siempre hemos estado a favor de los programas sociales, pero sí hay algunas prioridades que están medio raras en el gobierno federal, como seguirle invirtiendo a la Guardia Nacional, a la militarización y bueno, aumentar la deuda. Además de eso, aunque no haya sido una promesa de campaña, pues sí lo que estamos viendo es que se está acabando el dinero. Y en Movimiento Ciudadano hemos insistido en que tenemos que tener una responsabilidad intergeneracional. Si nos acabamos los recursos disponibles ahorita, entre pensiones, entre la burocracia, entre mantener a las instituciones, pues vamos a dejar a las siguientes generaciones sin futuro. Pero Hoy por entonces hoy, la solución es reducir las pensiones, reducir la No, burocracia, claro que reducir no. el ejercicio No, del gobierno. Mira, está bien fácil.
La idea es mantener los programas sociales. Lo que necesitamos es recaudar más. A todos los partidos políticos les da mucho miedo hablar sobre reformas fiscales. A Movimiento Ciudadano no, de hecho lo venimos planteando desde la candidatura presidencial de Maines. Una reforma fiscal progresiva que le cobre más a los más ricos, ¿no? O sea, yo he visto a la presidenta decir en las mañaneras, no, que este empresario nos debe 8,000 millones, pero no pasa nada. 74. No hay consecuencias, no hay encarcelados, no hay prisión preventiva oficiosa para los más ricos del país, para los más pobres sí, pero lo que hemos planteado también es que hay un espacio fiscal muy importante que el gobierno no se ha atrevido a querer grabar. Esto está en el mercado de la marihuana, los azúcares, los alimentos ultraprocesados, pero sobre todo es en quitarle mercado al crimen organizado. Y entonces, la manera de los hacerlo. impuestos a las azúcares, ahí sí están de acuerdo. En el de videojuegos Sí, no. O sea, sí, la en- propuesta del en- Movimiento Ciudadano es institucionalizar el derecho de piso. O sea, el planteamiento que tú estás haciendo es... regular No, el la planteamiento que marihuana, está haciendo, o sea, regular no se le los está vapes. cobrando impuestos a la marihuana, no se le está cobrando... Bueno, Claro. pues entonces vamos a ir a cobrar impuestos a todos los dealers y o sea, ese es el planteamiento que estoy Antes- Claro, queriendo regulas el entender. mercado y entonces ya no son dealers, ya ¿Y no es cuál es- mercado cuál es- negro. Antes de pasar al tema de la regularización, que me parece muy interesante y creo que es como un tema que ya tendríamos que estar hablando desde hace años, pero más en las últimas semanas por el tema de la inseguridad y la deuda y la recaudación y todo eso, me parece, o sea, yo estaba aquí buscaba una tabla y de este lado escuchaba pues a un panista diciendo, casi crisis fiscal, se va a acabar el dinero, nomás faltó socialismo, comunismo y dictadura y No, ya, no, ya para casi nada. sí. Pero ahorita, la pregunta ahorita que te voy a hacer es, ¿qué pasaría si a cierto señor millonetas que debe 74,000 millones de pesos en impuestos en el SAT, llega Hugo Ortiz, el nuevo presidente de la Corte, y dice, ¿saben qué? Primero que nada, cárcel para este fulano si no paga. Entonces, ¿qué pasaría en el país si algo así sucediera? Ahora, otra... Pero nos pase alcanza- suceda lo que suceda, tiene que cobrarse. no, claro, Sí, y claro. otra, no se ve aquí mucho, y a ver si luego la pasamos. No se ve blanco. Miren, para que vean, miren, yo no tenía esto pensado, pero ¿se acuerdan del vagón simulador que decían que en la pantalla se veía blanco y eso? Esto es lo que pasa cuando una cámara. Miren, en esta cámara sí se ve las barritas azules y enfrente se ve blanco. Ajá, miren cómo gira y cambia. Sí, sí. Eso es lo que pasó con el famoso vagón simulador cuando fue lo del IFA que decía Don López Dóriga que hasta se les fue la pantalla. Bueno, es un paréntesis técnico que no lo tenía pensado. Bueno, después les pasaré la imagen para que la pongan aquí. ¿Pero en qué es? No postproducción. nos dijiste. Es Que el, no tema sea lo de la, mismo. es el tema de la deuda. Es que no se va a alcanzar. Sí, a se ver. ve, Ahí sí, está se más o ve, menos, se ahí ve, está, se ve, ahí está se ve. más o menos, ahí está, mira. Ahí está. Ok, esto es el sexenio de Felipe Calderón y acá entra AMLO. Y eso es lo que lleva de Sheinbaum. Uno puede decir, claro, la deuda está más grande aquí arriba, ¿no? Claro que sí. Pero si te pones a comparar la tendencia, la subida, o sea, si durante los últimos, el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto es subida, deuda, o sea, de un día cada año. Sí, yo no sé cuáles de son un esos día a datos. otro. Yo los Sí. CIDE que tengo es Y que López después- Obrador se incrementó la deuda. A ver, Sí la incrementó incrementó. la deuda. Claro que se 7 A ver, puntos del PIB contra 14.5. De manera, Calderón. perdón, conservadora. Mira qué irónico. Menos de lo que. No. Pero Menos de lo que- eres de los creadores de El PRI robó más. El Bueno, PRI pero no, el no. PAN no se endeudó más. ¿no? Es que es la ambigüedad de decir, es que AMLO tiene la deuda más grande. Ok, evidentemente quieren repetir que AMLO fue el más irresponsable en términos fiscales, fue el más irresponsable pidiendo prestado a todo el mundo, a todos los bancos, cuando realmente, si comparas todos los presidentes, dices, bueno, fue de los que más decente controló la deuda. Mucho más decente. Sí, claro, Ahora, sí. lo ideal hubiera sido ni un peso de deuda. Y podemos, Poncho, criticarlo, continuando pero... con tu argumento. Sí. Tú tienes cierto nivel de endeudamiento. Ujú. Con Felipe Calderón llegó al 38% del PIB. Tienes un margen todavía de deuda, que llegó al 43% con Peña Nieto. Sí. Con López Obrador tienes hasta el 52%. Y claro, tú tienes que ser medianamente responsable en el ejercicio del gasto público porque tienes un techo final de endeudamiento, que es al que estamos llegando. Y esa es la postura que pone el PAN sobre la mesa. ¿Dónde está la responsabilidad en el manejo del recurso público? Porque si lo dejamos en términos muy sencillos, si yo gano 10 pesos y tengo una tarjeta de crédito, pues en el imaginario puedo gastar
20, porque la tarjeta me otros 10. Pero va a llegar un momento en que esa tarjeta tiene un límite. Y si yo soy medianamente responsable, cuando estoy en 17 pesos, pues le empiezo a bajar el gasto. O empiezo a recortar, que qué fue lo que sucedió. Sí, efectivamente, el gasto social, las transferencias directas, se han incrementado. Hay que reducirlas, entonces. Que se Yo no he mueran dicho de eso, hambre eso lo los acabas de viejitos, decir tú. Yo no lo dije, yo no lo he dicho. Pero ellos sí dicen hay que hacer una pues, reforma ¿qué- fiscal. qué no, movimiento? no, ellos dicen, bueno, hay que incrementar la capacidad de Movimiento recaudación. Ciudadano lo Ustedes dijo. lo que dicen, Yo- hay que reducir el gasto público. Yo no he terminado mi A ver, argumento. a ver, Eso a lo ver. acabas Sí, de sí, decir sí, tú, sí. entonces no pongas Es palabras pregunta, en mi no, boca, no, es claro. pregunta. No. Actualmente, de la conformación del presupuesto de egresos, el 70% es un recurso que ya sigue una inercia que no se puede modificar. ¿Por qué? Porque la Constitución establece muy claro las líneas respecto de las cuales tú tienes El que margen asignar es pequeño. sí, 30%. sí. ¿Por qué? Tú tienes ese 70% donde están las transferencias directas, donde están los apoyos sociales, donde están todos estos derechos que están consagrados ya en la Burocracia, Constitución, todo, burocracia, donde está el pago del servicio de la deuda, donde están las transferencias a estados y municipios y la recaudación participable. O sea, eso no se mueve. El otro 30% es donde sí tiene que existir la habilidad del gobierno para que podamos ser más eficiente el ejercicio del gasto público. Porque si seguimos gastando a este nivel y no llegamos a un tema de equilibrar gastos y la recaudación, hay un momento, como lo comenté en mi participación anterior, que no nos va a alcanzar el dinero. Entonces, por eso desde un principio, y no es que el PAN tenga tibieza respecto a nuestras posiciones, es que nosotros sí tenemos un solo objetivo, que es el país. Y por eso hablamos de diálogo y por eso hacemos una propuesta muy clara de cómo podemos alimentar esta discusión del presupuesto de egresos y de todo el paquete económico para 2026. Pero entonces, si el PAN gobernara, ¿se endeudaría menos que lo que se endeudó AMLO, por decirlo así, en Es que proporción? todos los políticos se endeudan, ¿no? A todos los presidentes les encanta. Claro, pero si yo fuera panista y digo, oye, es que mi último presidente fue el que más se endeudó en proporción, y luego salgo a decir, ¿sabías que López es el que más se endeudó? Pues no es cierto, o sea... Es como si tuviéramos una tarjeta de crédito que Julián me dice, oye, güey, te paso una tarjeta de crédito, gastas 30,000 pesos, allá se la doy con 30,000 de deuda, él gasta 50,000 pesos y luego yo me compro un helado de 100 pesos, pero a mí me llega la cifra más grande, dice Julián, ¿quién fue el último que usó esta? Poncho, qué irresponsable eres. Exacto. Pero a ver, ¿qué le pedirías Pues sí. al PAN? ¿Que no critiquen? O sea, No, diría, Pero si Poncho- bájele a la deuda, tenemos Pero- una propuesta para bajar la pero- deuda. pero si- pero no no decir, propone nada. ese Pero si López es el Poncho- que más no se propone endeudó, nada. porque no es Poncho me cierto. estuvo diciendo 20 años que él sí sabía cómo pagar la tarjeta de crédito, que él Y sí lo sabía podemos cómo tener un criticar. mejor cómo íbamos a tener una mejor economía en casa, y no sucede. Y como me falló, Pues claro que entonces vamos a voy con criticar. el que sí me endeudó más. Ah, ya. ¿Y cuál No, es no, la no, propuesta del PAN? Muy claro. Primero, una reducción al IVA y al ISR. Para recaudar menos. Ajá. Ajá, sí, eso te hace recaudar Recaudas menos. menos. Entonces Endeudas tendrías más. que endeudarte Vas a- más. Sí, No. sí. Vas a fomentar la inversión y vas a fomentar el consumo, para empezar. ¿Por qué? ¿Vas a recaudar menos? Pues sí, pero ¿de qué nos sirve recaudar si el dinero que recauda el país no se está utilizando para generar un desarrollo económico? Porque el desarrollo y el beneficio que está teniendo o que debe tener la gente no te lo da el gobierno, te lo da el tener un empleo. Y la responsabilidad del gobierno, por una parte, sí debe ser apoyar a las personas que no tienen las capacidades y los medios para hacerlo, pero también fomentar el desarrollo, la inversión, para que todos tengamos un buen empleo. Porque el principal y el mejor apoyo social que puede existir es tener un empleo digno, un empleo bien pagado. Entonces, lo primero, no nos podemos ir a, vamos a recaudar menos. Pues sí, vamos a recaudar menos, pero vamos a ser más eficientes respecto a nuestro gasto. Pero al mismo tiempo, el PAN se opone al incremento del salario mínimo a 10,000 pesos. Entonces, no estoy entendiendo. El trabajo es el mejor programa social que existe para el PAN, pero al mismo tiempo no quieren aumentar el salario mínimo para que las personas tengan un sueldo digno. A ver, el salario mínimo se ha Y al venido- mismo tiempo se ha hay que venido disminuir el aumentando, IVA para que ha sido bueno, consuman más, pero si no se- tienen salario digno, ¿cómo van a consumir más las personas? Pues claro. A ver, las personas tienen, la gente en general, cuando tiene acceso a un trabajo ¿De bien 7,000 pagado, pesos ¿no? al mes? ¿Porque no quieren aumentar el salario mínimo? ¿Pero por qué no queremos aumentar el salario mínimo? Pues lo ¿Dónde han está la dicho posición- muchas veces. ¿Dónde lo han está la dicho posición muchas del PAN veces, respecto claro. a que no queremos Porque Movimiento aumentar el Ciudadano ya lo puso sobre la mesa y también cabe mencionar que no ha sido una propuesta que haya agarrado tampoco Morena, ¿no? O sea, en Movimiento Ciudadano sí creemos que tiene que haber propuestas sobre la mesa. La propuesta de Movimiento Ciudadano ha sido súper clara, ha sido aumentar el salario mínimo a 10,000 pesos al mes en el país,
aumentar, o más bien poner ya, cobrar un impuesto sobre la herencia, que eso sí nos va a dar posibilidad de cobrarle a quienes más tienen en el país para poder redistribuirlo o predistribuirlo a las personas en el sistema de salud, de seguridad, en sueldos y salarios para trabajadores como los de la educación, a los policías, y también empezar a darle un gravamen, a gravar el uso de la cannabis y los vapes. O sea, este gobierno, en lugar de sacarle impuestos o ganancia a un mercado y entregárselo al crimen organizado, prefirieron prohibir los vapes cuando el gobierno de México podría haberlos regularizado, pasarlos por estándares de salubridad, hacer una política para que los menores de edad no accedieran a estos pero vapes eso no es serio, y cobrar ¿no? O sea, ¿cuánto hubiera impuestos. sacado de Pero impuestos esto es la a los misma, vapes, es la pues, misma o sea? narrativa que con la cannabis, pues. O sea, lo mismo sucede con la cannabis. Y la cannabis es un mercado enorme, gigantesco, que el gobierno nunca ha querido quitarle al crimen organizado. Entonces sí es preocupante. Primero que Legalizar la nada, marihuana regularizar el cannabis. Sí, claro, sí, ¿Qué más? aumentar los Cobrar IVA impuestos, sobre eso. aumentar el impuesto sobre la herencia, porque ahí estarías grabando a las personas que más tienen. Y además a las- hemos no, propuesto, no. hemos A ver, propuesto. aquí estás diciendo una falacia. No es a las que más tienen, es a las personas que tienen algo. ¿Por qué? Porque tú, o sea, la persona que deja una casa a sus hijos, o sea, ¿los vas a meter en la misma etiqueta? O sea, ¿vas a atentar contra va a la pagar un propiedad impuesto, privada? pero claro que va a ser progresivo. O sea, es que es lógico, ¿no? O sea, yo pensaría que... O sea, la pues, solución tendrían en para mente eso un los del PAN. 52% de endeudamiento que tiene este país en la vista de Movimiento Ciudadano Es es ingresar regularizar más. la cannabis. No, tú lo has Es- dicho, es que tener más ingresos. regularizar la cannabis, los vapes y imponer un impuesto sobre las Bueno, y herencias. también O sea, con Sí, eso claro, vamos a tenemos que resolver aumentar los un ingresos del boquete país. fiscal que Digo, representa más de lo que ingresamos. tenemos que ingresar mucho más. Eso sí es una realidad. Mira, hoy por hoy en el sistema de salud se invierten solamente 70 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. 70 centavos. Y en el presupuesto de este año viene un incremento de 0.1%. Quiero saber cómo este gobierno quiere solucionar el problema de desabasto de medicamentos si no hay mayores ingresos para el gobierno. Yo no entendí Por la eso estamos propuesta hablando del PAN. A ver de si la comprendías como para poner en mis propias frases y corrígeme si estoy No, yo equivocado tampoco la entonces. entendí. A ver, lo que es reducir impuestos, el IVA y el ISR, para entonces incrementar el crecimiento Incentivar económico. el consumo, incentivar Crece más la inversión. economía y por lo tanto recaudas un poco más, pues porque... Dinamizas. Exactamente, entonces un Así poco, es. pero a la vez... O sea, esa es un poco la economía de derrame, que no estoy seguro que daría resultados. O sea, si crece la economía, pero estás cobrando menos impuestos, o sea, al final incrementas, tienes que recortar. O sea, parte de la propuesta, entonces, sí recortar el gasto público de manera importante. Tienes que eficientar el gasto público. O sea, tenemos un servicio de deuda que es muy caro. La desconocemos. Porque La deuda. O no, cómo no, se no, hace. el No costo puedes de no lo que nos pagarlo. cuesta a nosotros pagar la deuda. Sí, sí, sí. 1.8. ¿Y la solución a eso qué es? millones. ¿Desconocer la deuda? Entonces, No, lo no tienes que desconocerla. pagar, ¿no? Tenemos que ser más eficientes respecto a este 30% que yo estaba hablando, que es el margen de maniobra que tiene el gobierno para que efectivamente podamos cumplir con los compromisos que tenemos y podamos generar mayores canales de inversión. Porque, ¿qué es la realidad de las cosas? Un gobierno no está obligado, no tiene su obligación principal. Generar riqueza. La obligación del gobierno es prestar servicios. Pues acá Que la con generación de Mexicana riqueza. y, Es el una Tren tontería, Maya, por pues, supuesto. ese tipo de empresas. Le siguen esas, metiendo más dinero bueno al malo. Ahora, me llama la atención esta reducción del IVA. Felipe Calderón incrementó el IVA, ¿no? Podemos también decir eso. Ahora hay una modificación y me parece bien, pues, decir, bueno, nos equivocamos, circunstancias vamos distintas. a cambiarlo. Sí, ya, sí, adelante. Poncho, a ver. A ver, una posición cuando no estás en el poder, en el gobierno, evidentemente es más fácil decir, esto está mal, cómo se les ocurre poner un impuesto al Grande Fauto, porque el Grande Fauto no se toca, el impuesto al refresco, y qué bueno, a mí no me parece una medida, específicamente estos impuestos a la salud, ¿no? ¿O cómo les llaman? ¿Impuestos saludables? Impuestos saludables. Realmente, o sea, es una muy pequeña, quizá el de los refrescos aporte Pero un ayuda poquito para más. los medios de comunicación, Sí, ¿no? O sea, si claro, uno se les para das- frente a la cámara y dices, es que te van a cobrar más en la Coca-Cola. Ahí, como que ayuda. Sí, pero representa lo simbólico, ¿no? o ya vi los memes de si realmente les importara, si realmente el impuesto al refresco es por tu salud,
salud, ¿por qué no le bajan el impuesto al agua? O sea, cosillas que ya sabemos que les dan material a la oposición y qué bueno que lo hagan para traerlos en jaque. Pero a mí sí me parece, y aquí es donde me van a linchar algunos amigos míos, el modelo del bienestar, no del bienestar que conocemos aquí en México, sino el modelo nórdico, pues, ¿no? El estado de bienestar que se aplica, como diría Xochitl, los países noruegos, o sea, los países nórdicos. Lamentablemente, uno de los costos son impuestos altos. O sea, si tú te pones a ver por qué han funcionado tan bien allá, no es porque tengan el modelo de Argentina en el que rematas tus tierras y los empresarios tienen una libertad brutal, un libertinaje de mercado, no. Tampoco es como que el gobierno controle todo, que el Estado controle todas las empresas. No, tampoco. Es una cosa ahí mezclada que ha funcionado. Ese sí es el estado del bienestar. De hecho, AMLO, es un juego de palabras, era el estado del bienestar. Lamentablemente, repito, una de las características son impuestos altos. Allá esas personas... Entonces, ¿sí estás de acuerdo? Hay que incrementar impuestos. Yo creo que progresivos en... Híjoles, lo de los refrescos me pareció un acierto. Pero es simbólico lo que hemos quedado. O sea, no vas a incrementar tampoco en... Claro, no vas a llenar las arcas, ¿no? Sí. A ver, evidentemente la clave es producir. Generar riqueza de la mano de los empresarios. Me parece muy panista eso, a toda madre. No, pero tienes a los empresarios, oye, vamos a producir, pero recuerda que soy el Estado y no soy tu esclavo. Esto no es Argentina. Aquí yo te voy diciendo cuándo, cero monopolios, cero explotación, me tratas bien a los empleados, pero ¿qué crees? Te voy a dejar competir, porque si está la oportunidad de fortalecer las empresas del Estado, señor mío, este es un gobierno diferente y aquí nada de que rematas Pemex, aquí nada de que tienes una sobreproducción histórica en Pemex, mientras te endeudas históricamente y quién sabe dónde queda ese dinero, como en los tiempos de Pipe Calderón. Aquí dices, vamos a rescatar la empresa estatal y aquí es donde algún panista, muy panista, se me va a decir, es que el deber del Estado no es hacerla de empresario, no es producir. Bueno, si uno va a Arabia Saudita se da cuenta de que Saudi Aramco es una de las empresas estatales más exitosas. Sí, pero Pemex pues sí, pero claro, lamentablemente Pemex lo dejaron succionado. Pero si puedes, pero más allá de subir impuestos que tiene que pasar en algún punto, yo creo que ahorita hay finanzas sanas. Digo, los banqueros tuvieron ganancias récord y varias cosas. O sea, no estamos como, la crisis, no. Pero sí dices, ya tendríamos que pensar en el tema de la recaudación. Primero que nada, cobrarle a los que siempre se les condonó. Y que entiendan que empresario... Sí, apretar las tuercas. Perdón, si eres un ultra mega archimillonario, vas a pagar en proporción a lo que te toca y va a ser un barote. Ni modo. Y ya no hay una Norma Piña que te haga paro, ni modo. Eso y después poco a poco ver en dónde se pueden cobrar impuestos y que la gente sienta, por fin estoy viendo que mis impuestos se están traduciendo en que ya no hay baches. Pues, lamentablemente estamos muy lejos de eso. Ya Poncho introduce el tema que la presidenta utiliza para justificar la deuda. Dice, pues es Pemex. Realmente estamos asumiendo una parte de la deuda importantísima. Son 80 y tantos miles de millones de dólares. Sí, en el punto máximo fue una cosa así, 100.5 mil millones de dólares y ahora el gobierno asume cierta parte de ello. ¿Qué hacer con eso, pues? A ver, Pemex definitivamente es un boquete para las finanzas públicas. Hay que quebrarlo, lo vendemos. Pues véndanlo. Bien. Rematar Pemex. A ver. Es lo que querían. Pues mira, la realidad de las cosas es que tienes una empresa productiva que cuando se buscó, hay que abrir Pemex a la inversión privada. Pemex, el costo de producción del barril de petróleo en aguas someras, o sea, a menos de 500 metros, es lo mismo que le cuesta a una empresa noruega en aguas profundas, por la deficiencia de tecnología que tenemos. Nos falta incentivar la tecnología. O sea, Pemex puede ser rentable, puede ser una empresa productiva, pero actualmente el modelo de negocio ya está agotado. Entonces lo que decimos en el PAN es, si vamos a rescatar Pemex, si le vamos a seguir metiendo dinero bueno al malo, tenemos que replantear cuál es el modelo de negocio de Pemex. Y ninguna empresa petrolera funciona si no tiene una inversión privada. Citas el caso de Arabia Saudita, pero pues lo ponemos en su justa dimensión,
cuál es la cantidad de reservas, qué tipo de crudo se extrae en Arabia Saudita y se extrae en México, y pues la diferencia va a ser abismal, porque el crudo que nosotros producimos es un crudo que se llama duro. Pero hoy sí hay inversión privada, ¿no? Podríamos decirlo, o sea, hay un montón de proveedores de Pemex. Lo dijo una cosa, pues sí, tú necesitas proveedores para el funcionamiento. No. Lo dijo la presidenta hace algunos días en su mañanera, en el sentido de que sí hay un porcentaje mínimo, creo que ronda, puedo estar equivocado, pero no es más del 15% de inversión privada dentro de los desarrollos que está teniendo Pemex. Entonces, si no cambiamos el modelo de negocio, pues nunca vamos a terminar de pagar la deuda y porque va a venir generando el mismo círculo vicioso. Entonces, nosotros tenemos que hablar de capitalizar Pemex, pero no a costa de los impuestos de los mexicanos. Porque lo que hablábamos hace un momento, si tenemos un 30% del presupuesto de egresos de margen de maniobra y Pemex dejamos de meterle dinero bueno al malo, ¿por qué? Porque generamos un modelo de negocios distintos, aceptamos la inversión privada, capitalizamos la empresa, buscamos un esquema distinto de refinanciamiento que no sea el dinero de los mexicanos y cambiamos la estrategia operativa, pues podría funcionar. Porque parte de las estimaciones de ingresos provienen de los ingresos petroleros y para que esto suceda, que es 1.8 millones de barriles de producción de barriles de petróleo diario, requerimos que Pemex tenga la capacidad y la suficiencia presupuestal necesaria y suficiente. Entonces, hablamos de un modelo distinto. Por eso te decía, en un sentido coloquial, pues véndalo. No en el sentido de vamos a vender Pemex y ya no va a ser del Estado mexicano, sino que aceptamos la inversión, abramos el mercado, como sucede en los mercados petroleros de todo el mundo. Salvo en países muy específicos. Si nos vamos a Medio Oriente, pues claro, tú te vas a Kuwait y el impuesto petrolero, al contrario, tú tienes un derecho por la cantidad de petróleo que se explota. Tenemos una circunstancia totalmente distinta en México. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Pero para eso necesitamos apertura, diálogo. Y el Movimiento Ciudadano está de acuerdo, ¿no? Medio privatizar, medio no concesionar pozo petrolero. No, a ver, es que creo que tenemos que jugar con nuestras ventajas competitivas, ¿no? Y yo veo aquí dos temas, el tema de apretar las tuercas y el tema de Pemex, que es un tema importante, ¿no? Porque sí está generando una fuga fiscal para el gobierno mexicano. La presidenta lo reconoce, dice, lo reconoce, es el motivo por el cual pero creo que eso tiene que ver con una mala apuesta del sexenio anterior, la verdad. O sea, Pemex es una empresa sumamente productiva, es decir, que produce muchísimos barriles de petróleo, pero no está diseñada para hacer refinería. Entonces, hoy tenemos una refinería a la que se le apostó muchísimo dinero para que no ha refinado ni un solo barril de petróleo, y ahora tenemos un problema en el que el gobierno no quiere mandar a refinar el petróleo que produce México a otros países porque están tercos con refinarlo en las tierras mexicanas, vaya, cuando pues nuestra ventaja competitiva era la producción, la extracción de petróleo, en lugar de estar concentrando nuestra inversión nacional en forzar tener que refinar Pero ya en las condiciones en el país, actuales, ¿no? O sea, con el país que hereda la presidenta Sheinbaum, pues sí hay que apostarle a dos bocas, ¿no? Ya le metieron un montón de dinero. Pues yo ya dirías, bueno, pues sí, mándenlo a Texas y de pues, regreso. Yo la verdad no sé si sea la mejor idea. Algo así se planteó en el sexenio anterior con el tema del aeropuerto, ¿no? Aunque ya se habían invertido millones de pesos y ya estaba casi que ahí el aeropuerto, decidieron cancelarlo. No lo sé. No sé si vaya a generar, yo creo que sí va a generar un peso financiero a las siguientes generaciones, y aquí regreso de nuevo. Tenemos que estar pensando en el país. Me parece muy interesante. MC sí está a favor de Texcoco, entonces no lo había escuchado, me parece bien la Pero no, o sea, esos temas ya no se discuten, la verdad, qué necesidad de traerlos a la mesa. Ya tuvieron sus pleitos ustedes, ahí entre el PRIAN y Morena. Sí. La verdad, ahí Movimiento Ciudadano fijó su postura en su momento, pero sí creo que las apuestas que se hacen, sí las tenemos que pensar a futuro. ¿Cuánto nos va a costar Dos Bocas a futuro? Y entonces, en función de eso, de si vamos a poder mantener a las siguientes generaciones, si les va a tocar pensiones, jubilaciones, entonces tomar una decisión saludablemente financiera para las siguientes generaciones. Y ahora, el otro tema es que, pues pareciera que Morena piensa o sigue pensando que con solo apretar las tuercas van a poder recaudar lo suficiente para poder tener solvencia financiera en el país. Y pues lo que vemos es que yo creo que aunque aprieten las tuercas, siguen habiendo fugas fiscales como el huachicol, que por cierto no hemos visto ninguna consecuencia, ninguna autoridad de alto nivel. Estas actividades solamente se pueden realizar con la venia, con el conocimiento de funcionarios de alto rango, tanto militares como del gobierno federal. Y yo no he visto ninguna consecuencia en ese sentido. Tendríamos que verlo para ver, ¿no?, efectivamente que se están apretando las tuercas.
Almirante, el sobrino. Hay dos nombres creo que Un flotando por ahí. vicealmirante y un Definitivamente contraalmirante, este entonces, negocio, sí. el huachicol, no depende de dos funcionarios Hay 200 públicos de órdenes de alto aprehensión, nivel. a ver si Hay, caen, sí. hay muchísimas cosas que se tienen que hacer para poder apretar las tuercas y de todos modos creemos en Movimiento Ciudadano que apretar las tuercas no va a ser suficiente. Tenemos que cobrarle más a los que más tienen en este país para poder redistribuir el ingreso y que nos alcance, al menos para que las personas trabajadoras vivan dignamente en este país, porque los sueldos de los maestros, los sueldos de los policías, los sueldos de el personal de salud están por los suelos y eso nunca va a permitir que haya crecimiento en este país. Una premisa de una buena reforma fiscal que redistribuya el ingreso pasa primero ya no por estar incrementando los impuestos a las mismas personas. Tenemos Es que el problema es que no incrementar, pagan impuestos los más ricos en este tenemos país. que incrementar la base gravable. ¿Ok? Tenemos que buscar que una mayor cantidad de personas ingrese a las arcas del Estado, pague sus impuestos. Que Pero formalicen, pues. pero para que una persona pague impuestos debe tener una actividad económica. Entonces tenemos que generar todas las condiciones necesarias para que el desarrollo económico se dé en este país. Formalizar. A quienes ese es un tema. E incrementar la capacidad de consumo hay- para que pague masiva. son dos temas distintos. Ok. Uno, te lo voy a dar por buena. Si algo podemos reconocer del gobierno es que han sido buenos para recaudar. A la misma base. O sea, buscaron un esquema a través del cual un régimen de incorporación fiscal, yo tenía mi changarro, yo me dedicaba a ciertas actividades, busco yo formar parte ya del régimen fiscal y pues el Estado ingresa mejor. Y han sabido recaudar. Pero esto va a llegar a un tope. ¿Por qué? Porque no se ha incrementado el desarrollo económico de este país. No hemos crecido. Y mientras no crezcamos, va a pasar lo mismo que el ejemplo de la tarjeta de crédito. Vamos a tener un límite. Por eso se tienen que generar las condiciones. ¿Y de qué forma vamos a generar estas condiciones? Pues a través de hacer atractivo a México para la inversión. ¿Y de qué forma México va a ser atractivo para la inversión? Seguridad jurídica, seguridad en las instituciones, emulentos que sean atractivos para las inversiones. Y esto tiene que ver, pues estoy de acuerdo con lo que comenta el Movimiento Ciudadano, una seguridad laboral, que haya reglas mínimas respecto de las cuales deben contratarse a X o Y personas, pero sobre todo pues, los incentivos fiscales necesarios para que sea atractiva una la parte inversión. de esto es, de alguna manera, para ver si lo comprendo, es no cobrarle más a los ricos, sino crear más ricos para que todos paguen un poco más, pues un poco así. No fuera lo ideal, que yo no dije lo primero que tú dijiste. Yo no dije de no cobrar más a los ricos. O sea, no cobrar más de lo que ya está, pues. O sea, No, porque es si dices- el tema de los impuestos son progresivos. Pero lo segundo que tú dices coincido totalmente, pues que haya más riqueza para que haya mayores ingresos, por supuesto. Eso es lo que buscamos. Una Sí, claro. persona... Digo, para que se entienda un poco más fácil, la cosa es de manera muy simplista. Cada mexicano, independientemente de lo que gane, supongamos una tasa alta de impuestos, 25%. Pues estoy yendo No, muy bajo, machado. sí, No, muy pero en cuestión de todo tu ingreso. Duele. Pues sí, se paga el 16 de IVA y... Vamos a decir, más el 30 IVA. del más el ISR. hasta el 30 de si ISR, tienes pues, claro. nóminas son 30. Supongamos 25 es que poquito. todo. Sí. Bueno, pero que realmente lo paguen. O sea, que sea una. Que la tasa persona. fija, la frega y todo el mundo pague Exactamente, 25 y todos todo, 25, todo. desde el mexicano más pobre hasta Slim, todos son 25. Pero que sí lo pagasen. Bueno, esa es la propuesta que tiene Verástegui, ¿no? Verástegui Qué dice horror. 15% para todo. pero- ¿En qué momento te cambiaste de Morena a Verástegui? Sí, No estamos bien entiendo. mezclados. No, No, es pero que esa son reforma puntos no, del estado de pero es bienestar para. lo que estás comentando. No necesariamente. Pero- es para que se entienda el tema de que. Respecto al equilibrio, respecto Sí. a de qué forma estás tasando tú la recaudación. No, pero a estoy cada siendo una muy, de las estoy actividades siendo muy económicas. simplista para que A se ver, para entienda. establecer un argumento. Sí, avance. para que se entienda lo que creo que ahorita se comentó acá. No se trata de decir, bueno, lo que quiere el PAN o lo que quiere Morena es que los más ricos paguen un porcentaje mayor o respetar el porcentaje que ya tienen que pagar los ricos que no pagan porque están súper condonados durante décadas, que tampoco, aunque pagaran mañana todo lo que se les ha condonado, pues se te va a acabar en algún momento esos 2-3 días, no es gran cosa, el chiste es que se mantenga así. También la otra cosa es, como dice, y tienes toda la razón, si en este ejemplo del 25% resulta que aún los mexicanos más pobres tienen un muy buen ingreso,
porque se está generando la riqueza, porque se está moviendo el mercado, porque los empleos están muy bien pagados, le conviene al gobierno que sin mover el porcentaje de los impuestos, pues al final se traduce en más dinero porque cada vez son menos los mexicanos que ganan poquitito, cada vez el más pobre está aportando una muy buena cantidad y el más rico está aportando una muy buena cantidad sin que se mueva el porcentaje de este hipotético 25%, llámese 40%. ¿Por qué? Porque el porcentaje no se mueve, lo que se... Es un poco lo que plantea el banco. Sí, exactamente. Sí, sí. El tema aquí es, para eso se requiere un Estado que obliga a las empresas a subir el salario mínimo por encima de la inflación cada año, cosa que nunca se hizo. A que el Estado ayude. Ya se hace. No, pero O sea, pues hasta que llegó ya pues sabes quién. y qué bueno. Pero antes era un peso y qué bueno que al cada final año, lo 50 pagan, centavos. lo pagan los empresarios. Pero al final, Pero de la riqueza que generan los qué bueno que trabajadores. se hace. Y en el PAN lo reconoció, y así lo reconoció nuestro presidente nacional. A ustedes les tocará hablar de las cosas que entienden se han hecho bien. Pero aquí lo importante y la discusión que nosotros ponemos sobre la mesa es cómo ayudamos a que este presupuesto sea más equitativo y sea para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Porque parece que únicamente está enfocado, hablan en Morena de un presupuesto con un alto sentido social que garantiza los derechos sociales. Está bien, adelante, no tenemos ningún problema. Se celebra, pero a la par también tenemos que ayudar a todas esas clases medias que con su esfuerzo buscan salir adelante y el gobierno no genera las condiciones necesarias para que estos esfuerzos se vean reflejados. Y una de las propuestas del PAN, tiene que ver con las deducciones en las colegiaturas para todos los padres que hacen un esfuerzo y pueden pagar un colegio para sus hijas o sus hijos. 2, deducciones en el gasto que haga cualquier familia por la compra de medicamentos, atendiendo a la imposibilidad que ha tenido este gobierno porque destrozaron el sistema de salud pública. Entonces, si yo tengo que ir a comprar mis medicamentos porque en el IMSS no me los entregan o en el sector salud no los tienen, porque hay un desabasto a pesar de que tenemos una gran megafarmacia que tiene todas las medicinas del mundo, pues ayudemos de esta forma también a las clases medias. Pero eso sí es reducir la capacidad de recaudación del Estado. O sea, lo y que todo le cuesta al gobierno. Todo esto, eso le está todo esto que costando. estás diciendo, Bajar que el están IVA hablando de le solvencia cuesta. fiscal y todo lo que están planteando es costoso para el Estado. Aumenta los egresos. Sí, Bueno, pues estas disminuye la son recaudación. disminuye la recaudación, sí, e incentiva también el consumo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una deducción del costo de tus colegiaturas, una deducción del medicamento que tuviste que comprar porque el sector salud no te lo entregó, ese dinero que tú vas a tener adicional, por supuesto que lo vas a utilizar para consumir otro tipo de bienes y servicios. Ya no lo vas a ahorrar porque también ahora están castigando a los ahorradores. Bueno, pero Por este justamente lo modo. que dicen ustedes es para incentivar el consumo, pues deberían de estar sí. a favor de que se incremente el impuesto al ahorro para que No, entonces no, se no, incremente no. el consumo. Sí, otra porque vez si no nada podemos más ver en ahorra, términos ¿no? maniqueos, o sea... Y además, pero No te vas a esta gastar visión todo el ya la dinero. hemos escuchado 1000 veces. Es la de los baby boomers, es la de los Chicago Boys. Una economía basada únicamente en el consumo no te da un país para distribuir esa riqueza a futuro. Las economías Y sí te la basadas da en el regular consumo... los vapes y la mota. Claro, porque estás haciendo ingresos continuos durante el tiempo que no paras de ingresar y con eso puedes invertir en un estado de bienestar. En cambio, si solamente incentivas el consumo en este momento, en el presente en particular, pues vamos a tener probablemente una época de bonanza, como pasó en los 70s en el país, que todo el mundo tenía su carrito, sus electrodomésticos y tal, y no hubo ahorro. Y a tal grado que luego fue un problema el envejecimiento del país, que ya lo estamos viviendo ahorita, la gente está creciendo, ya casi 20 pesos de cada 100 que se gasta el gobierno federal son para pensiones y jubilaciones. Sí hay un problema que tenemos que pensar a futuro. Y ustedes claramente no están pensando en las siguientes generaciones. Es cómo salimos ahorita del paso, la gente que consuma, con eso vamos a generar un crecimiento del PIB temporal, por decirlo así, y la gente después de esa bonanza que vamos a tener, no va a tener ahorros, no vamos a tener dinero para pagar las pensiones de las siguientes generaciones, y entonces no generamos un estado fiscal que recaude continuamente durante el tiempo de mercados específicos para poder sostener los gastos que vienen a futuro para las siguientes generaciones. A ver, yo lo acabo de decir. Es muy En la Chicago medida Boys que tú eso. incentivas
el consumo y el desarrollo económico, que ha sido nulo en este país en los últimos años, diversificas las actividades económicas. Pero con el consumo, ¿cómo generas ahorro? No entiendo. O consumes o ahorras, ¿no? No, con tu dinero disponible. Yo tu no sé, tirada a es ver. bajar los impuestos para que la gente consuma. Entonces no van Así a ahorrar. Porque o eliges consumir o eliges ahorrar. Pues eso Entonces, quedará, que no ahorren. a ver, eso quedará en cada persona, porque yo voy a tener la capacidad, voy a tener los recursos necesarios y suficientes ¿Con qué? para tomar la decisión. ¿Con ¿Para qué impuestos voy a de ahorrar? dónde? ¿Con impuestos de dónde si los vas a bajar? O sea, depende de que la gente quiera ahorrar. Tenemos un o quiera consumir. 30% de manejo presupuestal, que es donde si el gobierno se encarga únicamente de atender 3 o 4 temas que van a fortalecer la inversión y el desarrollo económico, por supuesto, es volver al tema que estamos platicando de Pemex. Si le metemos dinero para que tenga mayor producción y a la larga eso va a generar mayores ingresos para el país, pues hagámoslo. Pero ¿cómo le metemos Pero dinero si no tenemos dinero disponible? Ayúdanos cerrando, Aníbal, porque ya tenemos que sacar el tiempo. Pues mira, nosotros dejamos muy clara la posición del PAN respecto a este paquete económico 2026. No lo vemos en términos absolutos. Hay cosas buenas, adelante. Nos preocupa el endeudamiento del país, nos preocupa el déficit. Estamos convencidos que el presupuesto tiene que ser para todas y todos los mexicanos. Estamos muy claros con nuestras propuestas: reducir el ISR, reducir el IVA, reducir el IEPS en gasolinas. Podemos acompañar esta propuesta de los impuestos saludables siempre y cuando, y esto lo dejo con toda claridad, que los recursos se etiqueten sí a un fondo de salud y sí a una actividad específica para cuál es la naturaleza jurídica. No de la estos tesorería en general, ¿no? No, porque pues ahí se nos pierden. Sí, sí. Las deducciones en colegiaturas, las deducciones en medicamentos. Y Gracias. abiertos al diálogo. El PAN está dispuesto a platicar, está dispuesto a discutir, está dispuesto a acompañar lo que es bueno para México, pero también a señalar con toda claridad que estamos al borde de un colapso en las finanzas públicas. Estamos en tiempo, pero necesitamos de la voluntad política de todos los actores, y eso incluye también un gobierno que se deje escuchar por las propuestas que tenemos en la oposición. Poncho, ayúdanos cerrando y después Pati. Fíjate que el tema del presupuesto, ayer tuve una pequeña conversación diagonal debate con un gran amigo, el señor Samaniego, Ajá. que se dio 30 minutos de su sagrado tiempo. Y acababan, ves que una noche antes, a las 11 de la noche, fue la presentación del presupuesto. Yo apenas estaba leyendo, llegamos muy temprano al Heraldo. Y él, antes que buenos días, me dice: ¿ya viste que tu presidenta le quitó no sé cuánto % a la salud del siguiente año? Y yo dije, si yo lo diera por hecho, si lo dijera una persona muy seria, si lo dijera Julián, si lo dijera alguien que yo digo, mira, es un analista completamente imparcial, diría, qué indignante. Pero lo escucho y digo, lo dice una persona que se encarga de retorcer los números por temas partidistas para decir que absolutamente todo está mal. Y dije, no lo he leído, no voy a opinar de eso, pero invito a la gente, ojo, yo sin saber los porcentajes, pero invito a la gente a que se esperen poquito, espérense 1 o 2 días, para que se explique el tema de porcentajes y cifras, y después vemos cuánto bajó o cuánto subió. Efectivamente, bajó en el tema del presupuesto directo a la Secretaría de Salud, me parece que 3% menos, pero global, a lo que es el ISSSTE, el IMSS, Bienestar, todo eso, subió casi un 10%. Entonces, es un ejemplo y es un mensaje a la audiencia. Yo sé que da flojera leer sobre temas de política y más porque estamos hasta la fregada de eso, pero creo que sí vale la pena investigar un poquito más cuando alguien va a intentar opinar de política. Oye, ¿a qué se le destinó más? ¿A qué se le presupuestó más para el año que viene? Y decir, mira, no es suficiente, pero al menos ya sé que no le bajaron 30% a tal cosa. Yo invito a la gente a que si quieren usar ChatGPT, si quieren, adelante, algo resumido, porque ves que luego hasta algunos diputados dicen que yo lo resumí en ChatGPT, lo entendí. No, eso no se dice, pero bueno, que lo hagan y que al final se esperen poquito.
más con el tema del presupuesto, hay una enorme ola de desinformación. Entonces yo les pido que no nos hagan caso a nosotros. Que cierren SDP Noticias y que se metan a leer el PDF del... Que no le hagan caso a nadie de los que estamos aquí y entren a puro ChatGPT. No, no es cierto, pero vale la pena leer un poquito más y tardamos un poquito más de tiempo hasta que tengamos la certeza de qué consiste el presupuesto. Gracias, Poncho. Pati. Bueno, en los aciertos creo que es muy importante que se mantengan los programas sociales en el país. También hay que aplaudir en ese presupuesto que se empieza a hablar sobre el sistema integral de cuidados. Hace falta toda la legislación alrededor de cómo se va a gastar este presupuesto, a dónde se le va a dar prioridad, en dónde se va a meter, si a nivel estatal, a nivel federal. Pero es muy bueno que ya se empiece a hablar sobre dedicarle dinero al sistema integral de cuidados. Para Movimiento Ciudadano los grandes pendientes son el aumento al salario mínimo, el aumento a los sueldos de los trabajadores del Estado, ya lo decíamos, maestros, policías, personal de salud, y pues empezar a buscar maneras de generar una disciplina fiscal que nos permita sostener al gobierno, al Estado, para las siguientes generaciones, ¿no? Siempre hablamos de justicia intergeneracional, para nosotros es muy importante que no nos acabemos todo el dinero en el presente, porque entonces, pues los de mi generación y los que vienen después de mí no vamos a tener manera de poder jubilarnos y pensionarnos. Entonces creo que sí hay que poner sobre la mesa varias propuestas y posibilidades para incrementar el espacio fiscal, ya lo decíamos, legalizar o regular las drogas, como la cannabis, regular y legalizar los vapes, y bueno, lo de los videojuegos que se disfraza como una política de seguridad. Pareciera ser que más bien es recaudatoria, entonces mejor ponemos sobre la mesa otros ámbitos en donde sí se va a recaudar una cantidad de dinero importante para poder mantener impuestos a las herencias, se te olvidó que también lo dijiste, a me las parece herencias también. interesante también. Muchas gracias, Pati, gracias, Poncho, gracias, Aníbal, y gracias a usted, a nombre de todos los que hacemos posible esta producción, le mandamos un fuerte abrazo y le recordamos que se suscriba, que deje sus comentarios y deje su like también. Cuídese mucho y pásela muy bonito. Hasta luego.